Buenas noches, amigos terroríficos. Bienvenidos a una noche más de terror. Y en esta ocasión les voy a platicar 3 historias que le acontecieron a conductores de Uber. Son 3 historias que nuestros suscriptores nos han hecho llegar al correo de masterror@masterror.mx. Así que ya saben a dónde hacernos llegar sus historias, anécdotas y relatos de terror. Eso que les ha pasado y que nadie cree, pero que ustedes saben que lo vivieron. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera historia. Mejor con los audífonos puestos. Buenas noches, amigos de Más Terror MX. Mi nombre es Luis y desde hace varios años me he dedicado a ser conductor de Uber. Como muchos de ustedes sabrán, este trabajo tiene sus riesgos y misterios. Nunca sabes quién se subirá a tu auto ni qué tan lejos tendrás que llevarlos. Sin embargo, nada me preparó para lo que viví una noche hace casi un año. Era un día como cualquier otro. Había terminado casi toda mi jornada. Eran las 9 de la noche y llevaba a mi último pasajero del día a su destino. Mientras manejaba, me sentí aliviado de que pronto estaría en casa con mi esposa y mis hijos. Sin embargo, justo cuando estaba por cerrar la aplicación, me entró otro viaje. Una joven solicitaba un traslado hacia las afueras de la ciudad. Lo pensé mucho antes de aceptarlo. El trayecto sería largo y el lugar al que se dirigía no parecía estar cerca de ninguna zona habitada. Era un área desolada, según el mapa, prácticamente en medio del monte, pero la paga era bastante buena y pensé que sería rápido. Llamé a mi esposa para avisarle que llegaría tarde y acepté el viaje. Al llegar al punto de recogida, vi a una joven parada frente a lo que parecía ser su casa. Llevaba un enorme ramo de rosas rojas en las manos y subió al asiento trasero con un «Buenas noches», casi susurrado. Me pareció extraña su seriedad, pero no hice preguntas. Cuando le pregunté hacia dónde se dirigía exactamente, respondió algo que me desconcertó. «No estoy muy segura. Siempre me pierdo cuando voy sola, pero no se preocupe. Al acercarnos le diré por dónde ir». Mientras conducía por la carretera, la noche se volvió más oscura de lo habitual. Apenas se veía el camino frente a mí y el viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles. El silencio en el auto era pesado. La joven no decía nada y yo prefería no incomodarla con preguntas. No podía dejar de pensar en lo extraño de la situación. Una mujer viajando sola, a esa hora, a un lugar tan aislado. El trayecto se volvió cada vez más sombrío conforme nos acercábamos al destino que ella había marcado. De pronto, mientras manejaba por una curva, vi algo que me heló la sangre. Un hombre apareció caminando al borde de la carretera. Su figura apenas era visible bajo la tenue luz de los faros, pero lo suficientemente clara como para notar su ropa gastada y su andar lento. Sin embargo, lo que realmente me puso los pelos de punta fue lo que ocurrió después. El hombre, sin previo aviso, giró hacia el monte y desapareció entre los matorrales. «Por ahí es», dijo la joven, señalando hacia donde aquel hombre había entrado. En ese momento dudé mucho. La idea de adentrarme en un camino oscuro y desolado me parecía una locura, pero la voz tranquila de la joven me convenció de seguir. Giré hacia el sendero, que apenas era visible entre la maleza y las piedras, y avancé lentamente. El silencio era insoportable. Solo se escuchaba el crujir de las ruedas sobre el camino irregular. Miré para todos lados buscando al hombre que había visto, pero no había rastros de él. ¿A dónde se habría ido?, pensé. No parecía posible que alguien pudiera desaparecer tan rápido. «Deténgase aquí», dijo de repente la joven. Paré el auto y ella bajó con el ramo de rosas en las manos. Caminó unos metros hacia la izquierda y fue entonces cuando vi hacia dónde se dirigía. Una cruz de cemento blanca estaba enterrada en el suelo, apenas iluminada por la luz de la luna. La joven se arrodilló frente a la cruz y colocó las flores con delicadeza.
Se quedó ahí unos minutos en completo silencio. En ese momento entendí que no era un destino cualquiera. Era un lugar donde alguien había perdido la vida. Cuando volvió al auto, su rostro seguía tan serio como al principio, pero sus ojos parecían más tristes. Se subió y me dijo que solicitaría otro viaje para regresar a su casa. Mientras manejábamos de vuelta, comenzó a hablar, rompiendo el silencio que había reinado durante todo el trayecto. Ese lugar al que fuimos es donde falleció mi padre, me dijo en voz baja, y yo sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Continuó hablando. Él trabajaba esas tierras. Un día tuvo un accidente con su tractor, volcó y lo aplastó. Desde entonces vengo a visitarlo cada vez que puedo. Yo me limité a ofrecer mis condolencias, pero entonces añadió algo que me dejó helado. Siempre que vengo, él me guía hasta el lugar, como hoy. Salió a caminar por la carretera para mostrarle el camino. No supe qué responder. Mi mente regresó al hombre que había visto antes, caminando al borde de la carretera y girando hacia el monte. Mi corazón empezó a latir con fuerza y traté de mantener la calma mientras le preguntaba, casi con temor: ¿el hombre que vi caminando era él? La joven me miró con una ligera sonrisa. Sí, era él. Pero no se preocupe, no hace daño. Mi padre siempre fue una buena persona. No dije nada más durante el resto del trayecto. Solo quería que terminara el viaje lo antes posible. Cuando llegamos a su casa, la joven me dio las gracias y me dejó una buena propina. Pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido. Esa noche, al llegar a la casa, le conté todo a mi esposa. Ella tampoco podía creerlo. Desde entonces, no dejo de pensar en aquel hombre que vi caminando por la carretera. Su aspecto era tan normal, tan humano. No parecía un fantasma. Y eso es lo que más me aterra, que quizá no podamos distinguir entre los vivos y los muertos. Ahora, cuando camino entre la gente, me pregunto si todos los que veo están realmente vivos, o si, como aquel hombre, están entre nosotros por razones que jamás llegaremos a entender. ¿Qué les ha parecido esta historia, amigos? Realmente espeluznante, ¿no? ¿Ustedes creen que los fantasmas puedan confundirse con vivos? Háganos saber sus opiniones en la caja de comentarios. Y ahora, continuemos con la siguiente historia. Mi nombre es Arnoldo, y esta es una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde hace mucho tiempo he sido fanático de las historias de terror. Siempre he disfrutado escuchar relatos de horror, pero nunca pensé que llegaría el día en que yo mismo viviría algo que escapara de toda lógica. Trabajé como conductor de Uber por un tiempo, y aunque ya había escuchado historias extrañas de otros colegas, nunca me había pasado nada fuera de lo común. Eso cambió una noche que, sin duda, quedará grabada en mi memoria. Vivo en una ciudad fronteriza al norte del país. Muchas personas de los alrededores habitan en pequeños pueblos que están a 20 o 30 minutos de distancia. Como conductor, solía realizar viajes largos a estos lugares. Eran bien pagados, pero implicaba conducir por caminos desolados y oscuros, especialmente en horas nocturnas. Esa noche, mientras trabajaba, recibí una solicitud de una clienta que necesitaba ser llevada desde un centro comercial hasta uno de esos pueblos. Revisé la hora y supe que este sería mi último viaje del día. Cuando llegué al lugar de recogida, vi a una señora con varias bolsas. Me bajé a ayudarla a subirlas al auto y pronto estábamos en el camino. Eran casi las 10 de la noche cuando salimos de la ciudad y nos adentramos en el tramo de terracería que llevaba a su hogar. El trayecto era solitario, rodeado de monte y envuelto en una oscuridad que parecía absorber cualquier rastro de luz. Los que vivimos por aquí sabemos que estos caminos son peligrosos, especialmente de noche. Mi único deseo era terminar el viaje lo más pronto posible y regresar a la seguridad de la ciudad. La señora, por su parte, permanecía en completo silencio. Tampoco soy muy platicador, así que no intenté entablar conversación. La tensión del ambiente ya era suficiente compañía. De repente, algo llamó mi atención,
Un ciclista apareció a un lado del camino, pedaleando entre la maleza, pero a una velocidad que igualaba la de mi auto. Lo observé de reojo y aunque no podía ver bien su rostro por la oscuridad, algo en su figura me resultaba perturbador. Lo extraño era que, a pesar de ir tan rápido, el ciclista se mantenía paralelo a mi coche, como si nos siguiera deliberadamente. De la nada, la señora bajó la ventanilla y con voz firme y fuerte comenzó a gritar: «Sigue tu camino, Mauro. Tú ya no perteneces a este plano. Ve a descansar». Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Solo podía escuchar sus palabras mientras el ciclista seguía pedaleando, ahora mirándome fijamente. El viento y el polvo comenzaron a entrar por la ventanilla y le pedí a la señora que la subiera de nuevo. Ella accedió, pero justo cuando lo hizo, el ciclista se atravesó en mi camino. No tuve tiempo de reaccionar. El joven estaba tan solo a unos metros frente a mí, y por más que frené con todas mis fuerzas, el impacto parecía inevitable. Cerré los ojos, esperando escuchar el golpe y sentir el impacto, pero no pasó nada. Abrí los ojos y no había nadie. El ciclista y su bicicleta simplemente habían desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba a mi alrededor con desesperación. Me bajé del coche, revisé cada rincón, incluso debajo del vehículo, pero no había rastro alguno del joven. Era como si nunca hubiera estado ahí. Subí al auto, confundido y asustado, y le pregunté a la señora qué estaba pasando. Ella, en un tono sereno, simplemente dijo: «No te preocupes, hijo. Él ya no está con vida». Aquellas palabras me dejaron helado. Le insistí en que me explicara qué acababa de suceder y finalmente me contó la historia. El joven era del pueblo y solía andar en su bicicleta a todas horas. Una noche, en ese mismo tramo, un auto lo atropelló, arrebatándole la vida al instante. Desde entonces, su espíritu deambula por el lugar como si aún no hubiera abandonado este mundo. No sabía qué pensar. Parte de mí quería rechazar lo que la señora decía, aferrarme a alguna explicación lógica, pero no podía negar lo que acababa de vivir. Regresamos al auto y aunque el resto del camino fue en silencio, mi mente seguía reviviendo cada detalle del encuentro. Desde esa noche mi perspectiva cambió por completo. Siempre fui escéptico, pero esta experiencia me obligó a aceptar que hay cosas que no podemos explicar. Aquel ciclista, o lo que sea que fuera, me enseñó a respetar lo desconocido. El camino que recorremos está lleno de misterios, y a veces, esos misterios nos encuentran en el momento menos inesperado. ¿Qué les pareció, amigos? Qué segunda historia tan más aterradora, ¿verdad? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes se han topado con algún espectro que repita este tipo de situaciones? Si es así, háganoslo saber en nuestra caja de comentarios. Y si este video les está gustando, por favor, denle like y si no se han suscrito, suscríbanse para que llenemos de más terror en internet. Y ahora, sin más dilación, pasemos a la última historia. Esta historia no se trata de mí, sino de mi hermano, quien trabajaba como conductor de Uber. No voy a decir su nombre, porque lo que estoy a punto de relatar marcó para siempre a mi familia. No solo por el dolor de su pérdida, sino por la inquietante naturaleza de los hechos que rodearon su partida. A pesar de los años, seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Todo comenzó en el 2019. Mi hermano tendría 25 años, 2 más que yo, y ya llevaba un año trabajando para la plataforma. Era un joven amable, trabajador y muy responsable. A menudo aceptaba viajes largos fuera de la Ciudad de México porque representaban una buena ganancia. Ese día no fue la excepción. Salió temprano en la mañana, como de costumbre, y alrededor de las 5 de la tarde llamó a mi madre para avisarle que tenía un viaje hacia otra ciudad y regresaría más tarde. Mi madre, como siempre, le dio su bendición y le pidió que la llamara en cuanto estuviera de regreso en la ciudad. Todo parecía tan normal.
Más tarde, mientras yo hacía tareas de la universidad, recibí una llamada de mi hermano. Contesté de inmediato. Al otro lado de la línea escuché su voz, pero algo no estaba bien. Sonaba agitado, nervioso, incluso asustado. ¿Qué pasa, hermano?, le pregunté alarmado. Él me contó que había parado en una pequeña tienda al costado de la carretera para comprar algo de comer, pero al llegar, una señora mayor que estaba sentada afuera lo vio estacionarse y de inmediato se levantó alterada. Antes de que mi hermano pudiera bajarse del coche, la anciana comenzó a gritarle desesperadamente: «No te subas a ese coche, algo muy malo viene contigo». Mi hermano, desconcertado, bajó del auto, mientras la mujer seguía suplicándole casi de rodillas: «No vuelvas a subirte, por favor, algo terrible te va a pasar si lo haces». No sabía cómo reaccionar. Apenas atinó a entrar a la tienda, donde el encargado se disculpó por el comportamiento de la anciana. Según el hombre, ella ya no estaba en sus cabales debido a su edad. Mientras el encargado se llevaba a la mujer hacia la parte trasera de la tienda, mi hermano notó que ella seguía gritando, pero siempre dirigiendo su mirada hacia el asiento del copiloto de su coche. Mi hermano salió del lugar y, sintiéndose muy confundido, decidió llamarme. Me pidió consejo, claramente alterado. «Hermano, ¿qué hago? No sé si creerle a la señora, pero algo me tiene muy inquieto». Le ofrecí ir por él en el coche de nuestra madre, pero insistió en que no era necesario. Además, no quería dejar su coche abandonado, ya que lo necesitaba para trabajar. «Está bien, pero por favor, márcame en cuanto llegues a la ciudad», le pedí. «Lo haré, no te preocupes. Nos vemos más tarde, hermano». Esa fue la última vez que hablé con él. Eran cerca de las 9:30 cuando recibimos una llamada en casa. Mi madre y yo estábamos cenando, esperándolo, cuando el teléfono sonó. Mi madre atendió y en cuanto escuchó quién hablaba, se dejó caer al piso gritando desconsolada. Tomé el teléfono. Era un oficial de policía. Mi hermano había tenido un accidente en la carretera México-Puebla. Su coche estaba completamente destrozado y él había perdido la vida. Llegamos al lugar del accidente lo más rápido que pudimos. La escena era devastadora. Los oficiales nos explicaron que el impacto había sido de frente y que el coche estaba irreconocible, salvo por un detalle. El área del copiloto estaba intacta. Era algo inexplicable. El resto del vehículo estaba completamente destruido, pero el asiento del copiloto no había sufrido ni un rasguño. En ese momento recordé lo que él me había contado sobre la anciana. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. «Algo muy malo viene contigo en el asiento del copiloto». Aunque no quise preocupar más a mi madre, no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué era lo que esa mujer había visto? ¿Por qué estaba tan segura de que algo maligno acompañaba a mi hermano? Con el tiempo, me armé de valor para contarle a mi madre lo que mi hermano me había dicho. Aunque inicialmente se enojó por no haberle contado antes, luego me pidió que fuéramos a buscar a la anciana para intentar obtener respuestas. Nunca lo hicimos. El tramo de carretera está lleno de pequeñas tiendas y encontrarla parecía imposible. Mi madre, entre lágrimas, decía que quizá mi hermano había llevado a algún pasajero que traía consigo un trabajo de brujería y eso había dejado algo oscuro en su coche. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que realmente sucedió. Pero cada vez que pienso en el accidente, en el asiento intacto del copiloto y en las palabras de aquella anciana, un escalofrío recorre mi cuerpo. ¿Qué era lo que acompañaba a mi hermano en ese último viaje? Quizá nunca lo sabremos. Y así terminamos con esta historia. Esta historia que, por lo menos a mí, me pareció más triste que aterradora, aunque tiene su lado de misterio. Ustedes, amigos terroríficos, cuéntenos en la caja de comentarios qué les pareció. ¿Les está gustando esta serie de historias que nos están mandando los suscriptores? Si es así y ustedes tienen alguna historia que contar, estaremos encantados de recibirlas. Ya saben,
al correo de masterror@masterror.mx. Y ahora sí, los dejo. Que tengan muy buena noche y que sueñen con los angelitos caídos. ¿O acaso tienen miedo?